Amén, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, amén, Señor Jesús, amén, Señor Jesús. Gracias al Señor por otro día que el Señor nos da, otro momento de comunión, otro momento que debemos volvernos a la palabra. En este tiempo final, nosotros los hijos de Dios debemos valorar la palabra al 100%. Una de las maneras más adecuadas que el Señor puede hablar para nosotros es por medio de las Sagradas Escrituras. Hemos escuchado muchas voces en nuestro entorno de que Dios tiene instrumentos para hablar. Es verdad. Es decir, si usted se consagra al Señor, puede ser un instrumento útil al Señor. Si el Señor, si tengo la experiencia, también hablo de manera personal, de poder vivir consagrado al Señor. El Señor tiene camino o puede usar este canal, mi espíritu, para poder compartir la palabra. Pero, queridos hermanos, hay una realidad que nosotros no podemos cambiar. No podemos cambiar, que es la Biblia. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? ¿Usted quiere entender el propósito de Dios? ¿Usted quiere entender la mente de Dios, lo que Dios siente? Lo que Dios, cuando Él está triste, cuando el Señor está alegre, la alegría de Dios. ¿Usted quiere ver eso? ¿Quiere experimentar? ¿Quiere sentir lo que Dios quiere? ¿Siente? ¿Piensa? ¿Usted desea ser partícipe de la vida divina? Pues tiene la palabra de Dios, la Biblia, la Sagrada Biblia. Antes de leer la Biblia, usted tiene que orar. Nosotros tenemos que orar al Señor para que así el Señor vea nuestra realidad, cómo estamos delante de Él, para que Él pueda usarnos. Bueno, vamos a orar al Señor para que así, como dice la Escritura, seguir un orden, seguir un principio de dependencia de Él, buscando su rostro, lavando nuestras vestiduras. Ante eso vamos a invocar el nombre del Señor, como el hermano Pablo enseñó a las iglesias, como él dejó escrito en la Sagrada Biblia, que todo creyente que haya experimentado 2 veces el nacimiento, tiene por deber de invocar el nombre del Señor. Amén, Señor Jesús. Aleluya. Señor Jesús, oh Señor Jesús, amén, aleluya, oh Señor Jesús, Señor Jesús, te damos gracias, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos da, Señor, para volvernos a usted. Señor, te rogamos y te pedimos, Señor, que usted encabece esta comunión, Señor, porque necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos ser alimentados, necesitamos ser limpiados, necesitamos, Señor, que usted limpie nuestras vestiduras. Amado Señor, necesitamos ganar la vida, Señor, que tú eres el árbol de la vida. Señor, tú eres el gran yo soy, tú eres, Señor, el gran yo soy. Amado Señor, nosotros somos los pámpanos y necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, que tú fluyas a través de nosotros. Señor, necesitamos que tú llenes nuestras vasijas con aceite, con tu realidad. Es su realidad, no es la realidad de nosotros. No seguimos a hombres, Señor, en este tiempo, sino te seguimos a ti, Señor. Por favor, amado Señor, te pedimos que nos encabeces en esta comunión. Nos encabeces, Señor, en este mensaje, en esta narración, que usted nos supla, Señor. Señor,
por favor, te pedimos, Señor, que nos cubras con tu sangre y nos limpies, Señor, de todo pecado y de toda maldad. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor Jesús, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor de señores y Rey de reyes. Amado Señor, queremos ser dignos de invocar tu nombre. No cualquiera, Señor, no todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino. Señor, nosotros queremos entrar. Señor, yo quiero entrar al reino. Te ruego, Padre Celestial, en este momento que tú seas propicio para nosotros, Señor, que añadas tu incienso, Señor, para poder orar a la manera de Dios. Cumpla su propósito, Señor, en nosotros. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Y gracias, Señor, porque usted nos ha dado su nombre para invocar. Nombre, Señor, que está en la Biblia, nombre que fue revelado a sus apóstoles, a su apóstol escogido, instrumento escogido me es este, dijo usted, Señor, por hermano Pablo. Gracias, Señor Jesús, por sus palabras, por su Espíritu que da vida para nosotros. Amén, Señor Jesús, te damos gracias y usted siga obrando en nosotros en este mensaje, Señor, que vamos a narrar en este momento. Amén, Señor, gracias. Te lo pedimos esto, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. El mensaje de hoy, hermanos queridos, habla acerca de reinar con Cristo. Reinar con Cristo. Muchas veces hemos escuchado esta palabra, reinar con Cristo. En el Evangelio de la palabra del Señor hay dos tipos de Evangelio. Hermanos queridos, necesitamos entrar a clases como niños de poder entender el misterio de la piedad, el misterio de la obra de Dios, cómo el Espíritu del Señor se está moviendo en la faz de la tierra. Hoy día, el Señor otra vez nos vuelve a hablar acerca del reino. Existen dos tipos de evangelio. El evangelio de la gracia es para los incrédulos y el evangelio del reino es para los creyentes, para usted, para mí. Pero ¿en qué consiste este evangelio del reino? Hermanos queridos, el Señor Jesús fue el primogénito que Él dijo a sus discípulos: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, refiriéndose a Él como el primero. Y nosotros, el Señor, por medio de su gracia, por medio de la misericordia del Padre, Él se ha revelado a nosotros, dándonos a conocer, dándonos la dádiva del Hijo de Dios, el Señor Jesús, para nosotros. Hoy día nosotros tenemos la vida de Dios. Para los incrédulos tienen que volverse al Señor y pedir perdón por sus pecados para poder tener la vida de Dios. Más los creyentes tenemos la vida de Dios, pero algo muy importante. No basta con creer para poder reinar. Nosotros necesitamos ser perfeccionados para la obra del ministerio. Efesios capítulo 4. ¿Cuál es esta obra? Es la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación del cuerpo de Cristo, hermanos, consiste en que este cuerpo de Cristo tiene que ser construido por todos los miembros que somos los unos de los otros, pero esta vida divina del Señor Jesús, la vid verdadera, debe ser traspasada a los pámpanos, que somos nosotros. Un pámpano que esté atado a la vid, dice la palabra de Dios, que será limpiado para que lleve más fruto y para que lleve vida a otros pámpanos o a otros. La vida misma se multiplica y esta vida es el Señor como el pre-reino, el Señor Jesús, el primogénito del reino de los cielos. Nosotros, aún viviendo en esta planeta Tierra, en esta faz, en este tiempo y espacio, porque estamos todavía en la esfera terrenal, nosotros, el Señor Jesús nos está perfeccionando, nos está limpiando, nos está aclarando cómo es el cuerpo de Cristo, cómo es el reino de los cielos, cómo funciona el reino de Dios. El reino de Dios está registrado en Mateo 5, 6 y 7.
Nosotros, hermanos queridos, por favor, necesitamos entender y leer la palabra. A veces nosotros pedimos al Señor, Señor, háblanos a través de los hermanos, pero a la verdad que no entendemos. Pero si usted va a la Biblia, vamos a entender el propósito de Dios. Vamos a ver el deseo del corazón de Dios. Gracias al Señor Jesús. Hoy día, el Señor Jesús está preparándonos a todos nosotros para reinar en el milenio. ¿Usted quiere reinar? El Señor pregunta, ¿quiere usted reinar conmigo? ¿Qué respuesta le vamos a decir a Él? Sí, Señor, yo quiero reinar con usted. Yo también le digo, el hermano Daniel le dice, sí, Señor, yo quiero reinar con usted. Yo quiero reinar contigo, Señor Jesús, en el milenio. Sí, Señor, yo te amo, Señor, porque tú me amaste primero y invoco tu nombre. Amén, dice el Señor, gracias. Sí, pero antes de reinar conmigo, yo necesito algo de ustedes. Yo necesito, purificarlos. Necesito pasarlos por el fuego. El oro, la plata y la piedra preciosa, el heno, paja y hojarasca pasaban por el fuego. Pero solamente lo que es lo más noble, el oro, la plata y piedras preciosas, no serán consumidos por el fuego. La paja, el heno y la hojarasca serán consumidos. ¿Qué significa el oro, la plata y las piedras preciosas? Pues significa la vida divina, la naturaleza divina, la vida que viene de Dios, que sale de dentro de la parte intrínseca de Dios para nosotros. El heno, la paja y la hojarasca representan nuestra naturaleza humana, la naturaleza caída, la cual que está sujeta a nuestros miembros, que aún todavía nosotros persistimos a andar en ella, la cual nos trae muchos conflictos en relación a la divinidad, en relación con los hermanos. A veces no nos entendemos con los hermanos y se producen situaciones negativas, la cual el hermano Pablo lo registra en Gálatas 5 o en 1 Corintios capítulo 1, donde habían divisiones. En el tiempo que vivimos hoy, queridos hermanos, necesitamos realmente despertar. ¿Por qué necesitamos despertar? Debemos ver el deseo del corazón de Dios. Debemos entender el propósito de Dios. Dios en este tiempo final está preparando un reino de sacerdotes. En 1 de Pedro o 2 de Pedro el Señor dice, vosotros sois linaje escogido, pueblo escogido por Dios. Dice, vosotros sois el linaje real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Real sacerdocio. Interesante. Interesante cómo el Señor nos mira o cómo el Señor desea que nosotros tengamos esa realidad. Pero la pregunta que deberíamos hacer nosotros, ¿estoy yo calificado para poder reinar en el tiempo del milenio? Especialmente puedo decir yo, hermano Daniel, yo necesito más del Señor Jesús. Necesito más de la vida divina del Señor. ¿Y usted está calificado? ¿Está preparado para reinar? Aún podría el Señor hacer una pregunta más fina, o hilar más fino, hilar más fino, haciéndonos una pregunta. ¿Está usted preparado para la cosecha? ¿Está usted listo para ser sacado de la faz de la tierra? Porque yo vengo pronto. Ya, yo estoy listo para actuar. ¿Usted está listo? ¿Estamos listos nosotros, hermanos, para que el Señor Jesús produzca la cosecha? Quizás podríamos decir, bueno, Dios sabe. Bueno, Él lo sabe todo. ¿Y nosotros lo sabemos? Nosotros tenemos que llegar a tener un entendimiento, como dice Pablo en el libro de Romanos, renovaos vuestro entendimiento en el poder de su fuerza. Renovaos en el Espíritu, poner la mente en el Espíritu. ¿Estamos haciendo eso realmente cada uno de nosotros? ¿Estamos viviendo la vida divina? ¿Estamos invocando el nombre del Señor Jesús como dice la Escritura?
¿Estamos orando al Señor de acuerdo al deseo del corazón de Dios y no a nuestros intereses? ¿Pretendemos nosotros tal vez vivir 5, 10, 20, 30 años más? ¿Será que esa es nuestra realidad? ¿Qué realidad estamos viviendo hoy día? ¿La realidad del hombre o la realidad divina? Ciertamente, las dos cosas se están produciendo porque la palabra profética se están cumpliendo. El Señor Jesús viene otra vez a la tierra y Él sacará el remanente, las primicias. La primicia es lo mejor de lo mejor. Es lo que ha madurado antes de tiempo. Eso es las primicias. ¿Cómo el Señor Jesús puede sacarnos? ¿Cómo seremos dignos nosotros de ser arrebatados, cosechados, sacados, salvados? ¿Cómo? Pues necesitamos estar atados a la vid. Necesitamos ser perfeccionados para el reino venidero. Hermanos queridos, un reino dividido no permanece. Un reino donde los súbditos de este reino viven en conflicto no pueden reinar. No tienen las cualidades para reinar. No tienen sabiduría, no tienen misericordia, no tienen paciencia, no tienen luz de Dios, menos tienen la vida divina operando dentro de estas personas para poder reinar. El Señor Jesús en este tiempo final nos está preparando concerniente a esto. Necesitamos entender estos puntos importantes. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está usted delante del Señor para ser sacado? ¿Estaremos dignos para entrar a la boda del Cordero? ¿Estaremos dignos nosotros para poder reinar en el milenio? ¿Cómo estoy yo? Bueno, el Señor Jesús está hablando en este tiempo concerniente a los atributos de Él y nuestras cualidades de nuestra naturaleza, la cual a veces más andamos en nuestra naturaleza caída que andamos en la nueva vida que es en Cristo Jesús, el nuevo hombre. Señor Jesús, necesitamos, hermanos queridos, poder ver esto. Si no lo vemos, estamos en un serio problema. Hoy día, hermanos queridos, necesitamos volvernos a la Biblia. Si nosotros no nos volvemos a las Sagradas Escrituras, le tengo malas noticias. Nosotros no vamos a reinar. Usted no va a reinar en el milenio. Usted no está calificado, no está calificado para entrar al milenio. Hermanos queridos, hoy día el Señor nos habla acerca de un mensaje, reinar con Cristo. Y necesitamos hoy día entender algunos puntos. Vamos a dar unas lecturas bíblicas para que usted pueda anotar en un lápiz y un papel y después usted pueda leerlos con calma. Ezequiel 28, Ezequiel 28, versículo 12 al 17, Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15, Lucas capítulo 1, versículo 19 y 26, Judas versículo 8 al 9, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, versículo 9, Mateo capítulo 23, versículo 12 para leer. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias, Señor, por estas palabras. Señor, gracias por tu Espíritu que habla para nosotros esta palabra. El que se enaltece será humillado. Sí, Señor, tus palabras son fieles y verdaderas. Señor Jesús, oh Señor Jesús, el enemigo tuyo, Señor, nuestro enemigo, el adversario, se enalteció y fue humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Señor, tú te humillaste y serviste hasta la muerte y muerte de cruz, y fuiste exaltado, enaltecido. Gracias, Señor, por estas palabras. Señor, que esta oración de Mateo 23, versículo 12, Señor, caiga en buena tierra, en mi espíritu, en mi alma, en mi mente, en mi corazón, en cada uno de nosotros. El que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Gracias al Señor por estas palabras fieles y verdaderas. ¿Quiere ser usted enaltecido? Pues tiene que ser humillado. El que se humilla tiene que humillarse delante del Señor. Humillarse, no negar, aceptar lo que la palabra dice del Señor. No renegar, reconocer la voz de Dios, lo que Dios habla en la palabra. Mas el que se enaltece es una persona que cuestiona todo, es una persona que todo lo critica, que todo lo cuestiona y que nunca aceptará la verdad de la palabra de Dios. El que se enaltece será humillado, porque corre por sí mismo, no se hace parte del mover de Dios, no obedece la palabra de Dios. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El peligro de la autoexaltación. Señor Jesús. Título del mensaje: el peligro de la autoexaltación. Durante esta semana veremos que la única manera de seguir al Señor es negarnos a nosotros mismos, lo que implica obedecer a su palabra, obedecer a la palabra del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Gracias al Señor por estas palabras. Todo aquel que sigue al Señor tiene que negarse a sí mismo. Tenemos que experimentar esta realidad. Tenemos que negar nuestras preferencias, mi opinión, lo que yo pienso, siento y creo. ¿Cuántas veces hemos hablado de este problema de la iglesia de la Odisea? Esta iglesia que el Señor rechaza una y otra vez. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Su vida, quiere decir el Señor, mi vida, la vida suya, porque existen dos vidas, la vida suya y la vida del Señor. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Interesante. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 25. Mucho antes de la creación del hombre, Dios había establecido un orden en el universo. Puso un arcángel llamado Lucero para que gobernara a los seres que existían en aquella época. Este arcángel tenía una posición superior a las de los demás ángeles y se le encargó mayores responsabilidades que a las de los demás. Él era muy hermoso, capaz e inteligente. Por eso se enorgulleció y corrompió, convirtiéndose en Satanás, el enemigo de Dios. Además de Lucero, que se rebeló, Dios también tenía a su servicio a otros dos arcángeles, Miguel y Gabriel. Tales arcángeles sirven a Dios en su propósito. Amén. Gracias, Señor. La Biblia registra que, después de la muerte de Moisés, Dios quiso guardar su cuerpo para que no fuera llevado al Hades, y para ello le ordenó a Miguel que lo vigilara. Gracias, Señor. Satanás quería tomar posesión del cuerpo de Moisés. Por eso contendió con Miguel, que a pesar de eso, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás. Gracias, Señor. Esto sucedió porque originalmente Satanás tenía una posición superior a la del arcángel Miguel. Aunque entró en pleito con Satanás, se mantuvo en su posición y le dijo: el Señor te reprenda. Aleluya. Amén. Judas, versículo 9. Dios quiere recobrar la tierra. ¿Escuchó bien? Dios quiere recobrar la tierra que fue usurpada por Satanás
Y por esa razón creó al hombre. Creó al hombre Dios según su buen placer, su buen deseo y su voluntad. Alabado sea el Señor, sea bendito por los siglos de los siglos, porque el hombre fue creado para derrotar a Satanás. Oh, qué interesante. Dios creó al hombre para derrotar a Satanás y recobrar el reino de Dios en la tierra. Dios creó al hombre para ejercer autoridad por él, es decir, para señorear en los peces del mar, en las aves, en los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 26. Para que esto suceda, no podemos tomar el camino de la autoexaltación. ¿Escuchó bien? Para que esto suceda, por causa Dios creó al hombre, el hombre debe tener mucho cuidado de tomar el camino de Satanás, de autoexaltarse, como lo hizo Lucero, que aunque ya era el líder de los ángeles, anhelaba una posición superior y deseaba ser igual al Dios creador. Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28. Muestran que por esa razón perdió su lugar en los cielos y fue lanzado a la tierra. Como el enemigo de Dios usurpó la tierra, puso a las criaturas que vivían en ella bajo su dominio, en oposición a lo que Dios había determinado. Por eso hoy, todos los reinos y naciones están bajo el gobierno corrupto de Satanás. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19. En consecuencia, la voluntad de Dios no se hace en la tierra como es hecha en los cielos. Sin embargo, Dios desea recobrar su reino y con ese objetivo creó al hombre y lo bendijo, dándole el señorío sobre todas las criaturas. ¿Escuchó bien? ¡Qué bendición! ¡Qué revelación del Señor! Somos personas creadas por Dios con un propósito eterno, según el deseo del corazón de Dios. Que seamos fieles al propósito para el cual fuimos creados. Hermanos queridos, seamos fieles al deseo del corazón de Dios, por el cual fuimos creados, negándonos a nosotros mismos, haciendo la voluntad de Dios, trayendo su reino a la tierra por medio de la propagación del Evangelio. Cuando nos humillamos delante del Señor Jesús y decidimos hacer su voluntad, somos victoriosos sobre el enemigo. ¿Escuchó bien? Vamos a volver a leer esto. Cuando nos humillamos delante del Señor Jesucristo, delante de nuestro amado Señor, a quien hemos dicho muchas veces: te amamos, Señor, te sigo, Señor, hasta el final. Si nos humillamos delante del Señor y decidimos hacer su voluntad, somos victoriosos sobre el enemigo. Somos victoriosos. ¿Cuántas veces hemos tenido una experiencia distinta, que hemos sido derrotados y tenemos temor al maligno? Pero acá está, gracias al Señor, la salida, la solución, la llave de esta situación, de esta realidad. La llave. Cuando nos humillamos delante del Señor Jesús y decidimos hacer su voluntad, somos victoriosos. Hermanos queridos, somos victoriosos sobre el diablo. Este es el orden establecido por Dios en el Nuevo Testamento. Este es un principio divino
esto es inalterable, usted quiere ser victorioso, pues debemos humillarnos al Señor. El peligro de la autoexaltación es ser derribado. ¿Quién se cree ser superior a los demás hermanos? ¿Quién se cree ser superior en una congregación? Está en peligro de muerte. El peligro de la autoexaltación. Gracias al Señor Jesús por esta revelación de la palabra. Es maravilloso el Señor como nos habla. Vamos a otro mensaje. Vamos a dar lectura a los versículos para que usted los pueda anotar y después volver a disfrutarlos. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 2, versículo 7, versículo 17. Génesis capítulo 3, versículo 1, versículos 6 al 8. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Versículo para orar. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Sí, Señor, no somos competentes, Señor, por nosotros mismos, como si nosotros somos algo importante. Amado Señor, tú eres nuestra realidad, tú eres el que nos dio vida, estando nosotros muertos en delitos y pecados, sin esperanza alguna. Solamente merecíamos, Señor, el castigo eterno, el lago de fuego. Tu amor, Señor, nos alcanzó, y el amor del Padre nos dio tu vida divina, Señor Jesús. Y hoy día, Señor, creemos a la dádiva de tu salvación, de tu Espíritu, Señor, para dentro de nosotros. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Sí, Señor, proviene de ti la competencia, toda la gloria proviene de ti, Señor Jesús. Proviene del Padre, proviene de Dios, proviene del tercer cielo. Oh Señor Jesús, qué maravillosa palabra. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 5. Título del mensaje: vasos útiles que dependen de Dios. Vasos útiles que dependen de Dios. El Dios creador, aun siendo santo y grandioso, decidió no tratar directamente con Satanás, que se había rebelado contra él. Por eso creó al hombre a fin de que luchara contra Satanás y lo derrotara, recobrando así el señorío de Dios y su orden sobre la tierra. ¡Qué maravilloso! Sin embargo, esto solo habría sido posible si el hombre creado recibiese la vida de Dios. Dios es sabio, es muy sabio, y en su plan eterno creó al hombre a su imagen y semejanza, es decir, con un espíritu, un alma y un cuerpo. Nuestra alma, que está compuesta por la mente, la voluntad y la emoción, es muy importante para el propósito de Dios. Así que todas las partes del hombre, incluso el alma, tienen una perfecta relación con la persona de Dios, de manera que la mente humana es un recipiente creado para contener la mente de Dios. La voluntad humana sirve para contener la voluntad de Dios y la emoción humana para expresar la emoción de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué revelación de la palabra! Debemos percibir que Dios tiene un propósito, tiene un proyecto, tiene un plan, que la Biblia llama el misterio de su voluntad o el misterio de la piedad. Efesios capítulo 1, versículo 9.
el cual desea revelarnos a cada uno de nosotros. Por tanto, nuestra mente, voluntad y emoción deben cooperar con el propósito de Dios, que planeó antes de crear al hombre. Gracias al Señor Jesús. Nuestra mente, voluntad y emoción, que son las partes del alma nuestra, deben cooperar con el propósito de Dios que planeó antes de crear al hombre. Hermanos queridos, nosotros como seres humanos fuimos creados diferente a los animalitos o ser vivientes, pajaritos, gatitos, caballos, etc. Ellos no son imágenes y semejanza de Dios, mas nosotros sí. Por eso Dios en nosotros puso espíritu, alma y cuerpo. Dentro del espíritu hay tres cosas. Se llama intuición, comunión, Señor Jesús, y conciencia. Más en el alma tenemos mente, emoción y voluntad. En Génesis vemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser un alma viviente. Después lo puso en el huerto de Edén, pues deseaba que comiera del fruto del árbol de la vida para que recibiera su vida, puesto que solamente estando lleno con la vida divina podría luchar contra Satanás y vencerlo. Oh Señor Jesús, qué precioso. Después lo puso en el huerto de Edén, dice la palabra, pues deseaba que comiera del fruto del árbol de la vida para que recibiera su vida, la vida divina. Dios puso al hombre en el huerto y puso el árbol para que el hombre comiera del árbol de la vida, puesto que solamente estando lleno de esta vida del árbol de la vida, podría entonces luchar contra el diablo y vencerlo. Pero algo pasó. Algo ocurrió, algo distinto al propósito de Dios. No obstante, Dios no obligó al hombre a que hiciera su voluntad. Como siempre ha sido un gran caballero, nuestro Señor no nos obliga a seguirle, ni a obedecerle, ni a amar su palabra, ni a orar. Ni tampoco lo obliga a usted a invocar el nombre del Señor Jesús, sino que le dio libre albedrío. Dios le dio al hombre libre albedrío, para que el hombre decidiera si sigue al Señor o lo rechaza, si lo acepta o lo niega. Además le advirtió para que no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, más del árbol de la conciencia, de la ciencia, más el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2, versículo 17. Pero Satanás, usando con su astucia, engañó a Adán y a Eva, llevándolas a comer del árbol del conocimiento. Hermanos queridos, esto es muy importante y delicado y de considerar. El resultado inmediato fue que ellos se sintieron avergonzados y se escondieron de la presencia de Dios. Asimismo, su alma se volvió independiente de Dios. No se dejó dominar más por el Señor. ¡Qué terrible! Señor Jesús. Así que el alma del hombre, que debería ser un vaso útil para Dios, comenzó a pensar y a sentir y a actuar de acuerdo con sus propias inclinaciones. Fue así como se apartó del propósito original de Dios. Señor Jesús, qué lamentable. Hay una valiosa lección que aprendemos aquí. Para agradar a Dios y ser útiles para su propósito, debemos negarnos a nosotros mismos y depender totalmente de Él. Gracias, Señor. Gracias al Señor. Aquí hay algo muy revelador de la palabra. Hay algo muy interesante y muy importante que debemos nosotros considerar, los creyentes, los hijos de Dios. Hay una valiosa lección que aprendemos aquí, hermanos queridos. Ponga atención, por favor. Para agradar a Dios,
y ser útiles a Él para su propósito, debemos negarnos a nosotros mismos y depender totalmente de Él. ¿Escucho bien? Cuando andamos según nuestros pensamientos y opiniones, ya sean buenas o malos, nos volvemos, Señor Jesús, independientes de Dios y por eso llegamos a ser incapaces de agradarlo. No podemos agradar al Señor cuando andamos de manera independiente en nuestros pensamientos, en nuestras opiniones. Lo mismo sucede cuando tomamos decisiones sin tener en cuenta la voluntad del Señor o buscamos satisfacción fuera de su presencia. Señor Jesús, nos cubra con su sangre, Señor, con esta revelación de la palabra. Señor Jesús, gracias, Señor, por esto. Lo mismo sucede cuando tomamos decisiones sin tener en cuenta la voluntad del Señor o buscamos satisfacción fuera de su presencia. Como resultado de nuestra independencia de Dios, fracasamos y perdemos la paz. ¿Cuántas veces de nosotros hemos estado experimentando esta realidad? Cuando nos volvemos independientes, fracasamos y perdimos la paz. Por tanto, solo obtendremos la verdadera paz y gozo siendo fieles al propósito para el cual fuimos creados, depender de Dios. Debemos depender de Dios y ser guiados por Él, conforme a su plan original. Este es el deseo del Señor para cada uno de nosotros. Vamos a leer al final, hermanos queridos. Por tanto, solo obtendremos la verdadera paz y gozo cuando somos fieles al propósito para el cual fuimos creados, depender de Dios y ser guiados por Él, conforme a su plan original. Este es el deseo del Señor para cada uno de nosotros, depender del Señor en todo. Esos son los vasos útiles que dependen de Dios. ¿Quieres ser un vaso útil? ¿Queremos ser vasos útiles? Dependamos del Señor. No nos seamos independientes. Señor Jesús, es maravilloso lo que el Señor está mostrando en este tiempo final, que debemos volvernos al Señor, tener comunión en oración con el Señor, lavar nuestras vestiduras, volvernos a la realidad de Él, buscar su rostro, la comunión en el Espíritu, reconociendo que somos vasos frágiles, que somos barro, que somos de greda y que el Señor, como el buen alfarero, está trabajando y nos está moldeando a su imagen. Hermanos queridos, hay dos maneras de ser moldeados, o hay una manera, podemos entender que solamente el alfarero tiene potestad sobre este vaso, la cual somos nosotros. Señor Jesús, que el Señor nos dé revelación con respecto a esta palabra, a este mensaje, y que si nosotros no habíamos entendido bien esto, pidamos perdón al Señor, y que nos limpie nuestras vestiduras con su sangre preciosa, su sangre bendita. Señor Jesús, invocar su nombre, amados hermanos, queridos, es el propósito eterno de Dios. No es algo que estamos inventando en este tiempo, como hay personas que dicen que nosotros estamos trayendo revelación nueva. Esto está escrito en la enseñanza de los apóstoles, lo que el diablo ha deseado ocultar en los siglos, mas nuestro amado Señor Jesús lo está dando a revelar en el tiempo. Señor Jesús, gracias al Señor por la palabra. Invitamos a los hermanos a disfrutar los mensajes, estos mensajes en YouTube. Lo animo a todos los hermanos a que puedan estudiar todos los estudios y compartan estos estudios a todos los hermanos, que corran estos estudios a todos los hermanos. Hermanos queridos,
¿Ha sido alumbrado usted por el Señor con respecto a estos mensajes? ¿El Señor le ha dado revelación? ¿El Señor solamente desea que usted sea salvo? ¿El Señor desea que solamente usted reine con el Señor o que solamente usted participe de las bodas del Cordero? Si yo fuese tan egoísta, no compartiría esto con usted. Pero si el Señor le está dando luz a usted esto, quizás podremos ser personas que nos guardamos esto y lo escondemos como el que escondió el talento y no lo multiplicó. Hermanos queridos, esto es para que corra. Esto es para que sea revelado a todos los hijos, a todos los amigos, a todos los hermanos donde nos congregamos. Hermanos queridos, estamos viviendo el fin. Estamos viviendo el final. Usted, hermano querido pastor, usted, hermano que tiene un cargo de cuidar a muchos hermanos, muchos hijos de Dios. Hermano, tome esta palabra. Multiplique esta palabra, compártala con otros hermanos, multiplícala en sus redes sociales, que pueda correr, que nada lo pueda detener, Señor Jesús. Hermano querido, hermanos amados, que el Señor nos dé espíritu de poder, de osadía y de dominio propio. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Hermanos queridos, ¿cómo podemos vencer al diablo si nosotros antes debemos humillarnos delante del Señor? Señor Jesús, tomemos estos mensajes y compartámoslos a todos los hermanos de habla hispana. Y si hay hermanos que tengan el don de poder traducir y hablar estos mensajes, traducirlos a habla inglesa, pues hágalo. Hermanos queridos, a veces pensamos nosotros de poder recibir un mensaje y lo guardamos para nosotros mismos. Pero cuánto deseo tiene el Señor que estas verdades sean dadas a conocer a otros hermanos. Imagínese, hermano querido, que usted no sabe predicar el Evangelio, que no sabe plantear un tema de la palabra de Dios, porque esto es un ministerio que el Señor da a cada uno, a aquellos que se consagran. Pero sabe, querido amado hermano, cómo usted puede colaborar con el Señor, con el Dios eterno, el Altísimo, el Padre de las luces. ¿Cómo nosotros podemos dar a entender esto? Yo no sé hablar, dirá usted. Yo no sé predicar, dirá usted. Pero ¿sabe lo que sabe hacer? Le diré lo que usted puede hacer. Compartir estos mensajes que están en YouTube, de este canal, de mi humilde servidor, el hermano Daniel. Comparta estas narraciones de la palabra con muchos hermanos, que pueda correr en gran manera esta palabra a muchos hermanos, para que ellos también puedan ver lo que el Señor les reveló a usted hoy día. ¿Qué pensará el Señor si usted hace eso? ¿Qué sentirá el Señor dentro de su corazón cuando usted comparte esta palabra, estas narraciones a otros hermanos? ¿Qué dirá el Señor? ¿Sabe, hermano querido? Yo medito y me imagino que el Señor saltará de alegría. Dirá, bueno, mi hijo no sabe, pero está llevando adelante mi obra. Está hacia adelante mi palabra. Porque es mi palabra escrita para otros hermanos, para que puedan ver. Hermanos queridos, todos nosotros vamos a estar delante del tribunal de Cristo un día. Hermano querido, si el Señor le ha dado 3 talentos, multiplíquelo. Y si a usted le ha dado un talento, multiplíquelo. Si usted no sabe predicar, no sabe hablar, multiplíquelo. Tome estos materiales y haga correr esta voz a otros hermanos. Hay un canal, hermanos queridos, que está en TikTok, se llama
Se llama Danzal Daniel Fotos, tal cual. Hermanos queridos, esta revelación de la palabra es tan importante tenerla. Señor Jesús, es maravilloso el Señor, hermanos queridos, en este tiempo final, que nos muestre esta revelación. Tomar este encargo es ser parte de la obra de Dios. ¿Usted quiere reinar? ¿Quiere ser parte de las bodas del Cordero? Esto no es algo del hermano Daniel, sino es una obra de Dios que humildemente el hermano Daniel está colaborando con el amado Señor Jesús. No soy alguien importante, solamente soy una voz que clama en el desierto. Alguien que desea que todas las personas puedan ver y entender el deseo del corazón de Dios. Señor Jesús, lo invito a usted, querido hermano, amado hermano pastor. Señor Jesús, que podamos traspasar esto y multiplicarlo 100 por 1. 100 por 1, imagínese. Si usted multiplicara ese único talento que el Señor le dio, 100 por 1, qué maravilloso. Gracias Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado en esta noche. Te bendecimos Señor Jesús en gran manera por tu amor que nos ha alcanzado. Señor Jesús, no somos dignos Señor de ser hablados de esta manera, que tú nos hables de esta manera, que debemos humillarnos delante de ti, no como hizo el maligno, que se exaltó a sí mismo y fue tumbado, derribado. Mas Señor, nos pusiste aquí en esta esfera terrenal para vencer al diablo, Señor, por medio de ti. Tú dentro de nosotros, siendo acrecentado como la vida divina, como el Espíritu, como el aceite dentro de las vasijas. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por esta luz, Señor, que tú nos das y nos revelas que debemos humillarnos delante de ti, Señor. Señor Jesús, te damos gracias por este mensaje. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que haya escuchado este mensaje. Bendícenos, por favor. Tú, oh Señor, eres la única persona que nos puede bendecir. Tú, oh Señor, eres nuestro Salvador, eres nuestro Dios, eres nuestro Señor de señores y Rey de reyes. No hay nadie más, no hay más fuera de ti, oh Señor. Por eso clamamos y buscamos tu rostro, Señor. Por eso te buscamos e invocamos tu nombre, Señor, tu nombre 3 veces santo. Te bendecimos, Señor. Muchas gracias por amarnos tanto. Muchas gracias por considerarnos tanto. Muchas gracias, Señor, por hablarnos de esta manera, porque usted quiere que nosotros entremos a las bodas del Cordero y que reinemos, Señor, en el milenio. No somos dignos ni somos mejores, pero, Señor, tú has cambiado nuestro corazón, has renovado nuestra mente, nos has puesto una nueva vestidura, Señor, de lino fino, blanco y resplandeciente. Amado Señor, perdona nuestras transgresiones. Perdona, Señor, si no habíamos visto esto antes. Perdónanos a todos, Señor. Tú vienes pronto, amado Señor. Te pedimos que tu gracia y tu amor y tu misericordia nos alcancen cada día, lo que queda, Señor, en el tiempo y el espacio. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, por este día o por este momento de comunión por medio de este mensaje narrado. En tu nombre, Señor, te damos gracias. Jesús es el Señor. Jesús es nuestro Señor. Jesús
es el Rey de Reyes para siempre. Aleluya. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén.